mucho gusto damos la bienvenida a Patricia de Gaber y Asociados para que nos ilumine sobre este código de buenas prácticas de las SBIC y, como bien decía Pablo, siendo esta la antesala del reglamento. Así que, Patricia, cuando quieras, la palabra es tuya. Bueno, pues muchísimas gracias, Joan, y muchas gracias, Pablo, por pues vuestra introducción. Este código tiene una vocación parcial de transitoriedad, ¿vale? Empezando por el último de los puntos que aparecen en esta slide. ¿Y por qué transitoriedad parcial? Pues por una parte, porque como bien sabemos y lo hemos visto antes, la disposición adicional décima de la Ley de Crea y Crece prevé la existencia de un reglamento. Entonces, en tanto que este reglamento no esté aprobado, que será el que dé el marco jurídico seguro, nosotros lo que pretendemos con este código de buenas prácticas es que sirva de reglamento de soft law, pero con un contenido casi reglamentario, ¿no? Sin obviamente la fuerza jurídica que tiene el reglamento, pero que sí que muchos de los contenidos que en un futuro reglamento puedan estar ya estén incorporados al código. Esto va a permitir además la experiencia, que creemos que es otra cosa muy interesante, porque aplicando este código de buenas prácticas vamos a saber cuáles son pues, las limitaciones o cuáles son las dificultades que podemos encontrar en el camino, con lo cual esta experiencia, si se aplica el código, va a servir también para una mejor técnica legislativa cuando se dicte este reglamento ya partiendo de una práctica. No obstante, obviamente, una vez que se apruebe el reglamento, decimos que el código tiene una vocación de transitoriedad parcial, porque al final también tendrá que existir un código, porque no toda la regulación, el reglamento no podrá recoger todos y cada uno de los aspectos que luego que a lo mejor en la gobernanza hay que ir aplicando. Por lo tanto, muchas de las cuestiones que están en este reglamento permanecerán como complemento a ese futuro desarrollo reglamentario en el que esperemos que sea pronto. Y esperamos que sea pronto. ¿Por qué? Porque esto es un código de buenas prácticas. Una de las cosas que tiene el código de buenas prácticas es la adhesión voluntaria. Por lo tanto, nosotros lo que vamos a invitar es que todas aquellas sociedades de beneficio e interés común que se quieran constituir como tales o transformar a tales, sigan este código de buenas prácticas. ¿Por qué? Para evitar el greenwashing o el impact washing. Lo que se pretende es que se cree un marco jurídico pues, seguro, donde nosotros podamos tener unas empresas que de manera homogénea están midiendo sus impactos, están definiendo sus propósitos y están haciendo sus obligaciones, cumpliendo sus obligaciones de reporting, para que realmente este modelo en esta etapa de transitoriedad hasta el reglamento no dé entrada o no dé lugar a sociedades de beneficio de interés común que no deberían de ser calificadas como tales. En cuanto a la estructura del código, contaros que hemos seguido una estructura tradicional de principios y recomendaciones, y que no obstante hemos incluido con un preámbulo con unas definiciones que ahora os leeré, que creemos que son esenciales para ilustrar todos esos principios y recomendaciones en los que está estructurado el código. Son 8 principios y una serie de recomendaciones vinculadas a cada principio y una serie de definiciones. Y luego también es importante que este código, que es soft law, insisto, que es fruto del consenso de toda la comunidad de las empresas con propósito y de toda la academia que está, o la parte de la academia que está trabajando sobre esta cuestión, ha decidido que se siga el principio de cumplir o explicar. Es decir, tú reportas cómo estás cumpliendo con este código, y si hay alguna cuestión sobre la que no puedes cumplir, o porque pues por cualquier razón, por razón de proporcionalidad, falta de medios, o porque es muy temprano todavía para poder reportar por alguna de las cuestiones, tendrás que explicar por qué no estás cumpliendo esa parte del código. También es importante conocer los efectos de este código. Los efectos de este código, como decimos, es soft law, pero si tú te adhieres a él, tú tienes unas obligaciones respecto de tus socios, incluso podrías surgir responsabilidades desde el punto de vista de la competencia desleal o desde una publicidad engañosa, porque estás diciendo que te estás adhiriendo a algo, y si luego no lo estás cumpliendo puede desplegarse esa responsabilidad en el mercado de decir algo que no es cierto, ¿no? Ya veremos que es un código que es de lo más sensato y que ya veréis cuáles son los 9 principios. No obstante, a mí me gustaría empezar, antes de pasar a la siguiente slide, hablando de las definiciones, para que tengamos todos en la cabeza de qué estamos hablando
cuando estos conceptos se meten dentro de los principios. Primera definición que se recoge al principio del código es la definición de sociedad de beneficio de interés común. Es un poquito más amplia que la que aparece en la disposición adicional y la complementa, pero con total respeto a esa definición de la disposición adicional, ¿no? Y se dice que las sociedades de beneficio de interés común son sociedades mercantiles que, teniendo un desempeño social o ambiental responsable, están además comprometidas con la finalidad de realizar, mediante su actividad, esto es muy importante, un determinado propósito dotado de un impacto positivo a nivel social o ambiental. A tal fin, en su proceso de toma de decisiones, es decir, está dentro de todo el proceso, la sociedad de beneficio de interés común tendrá en cuenta a todos sus grupos de interés. En especial, y es muy importante este enfoque y de él hablaremos en los principios, a los grupos de interés relevantes o beneficiarios directos de su propósito. Es decir, pasamos de una economía de stakeholders a unos stakeholders especialmente relevantes en la toma de nuestras decisiones. La definición de propósito o de beneficio público o común. También es importante entender qué es el propósito. Pues el propósito es un fin u objetivo que busca dar una respuesta concreta a una problemática de carácter social o ambiental, es decir, respuesta a una problemática que se ha detectado y provocar un impacto neto positivo en la misma y que es susceptible de consecución a través del desarrollo de la actividad empresarial. Se integra como parte del fin social de una SBIC, cuya actividad empresarial se corresponderá con la senda concreta que lleva hacia ese impacto y que responderá a unos indicadores sobre los que se reportará en el informe anual sobre desarrollo del propósito. Vemos, por lo tanto, que el código amplía el concepto o define mejor lo que es la sociedad de beneficio de interés común y además define lo que es el propósito. Con más definiciones, grupos de interés también. Estoy en las definiciones, no están las definiciones puestas en la slide, pero yo quiero recordarlas para luego pasar ya a los principios, porque como en los principios se va a hacer mención a cada una de estas definiciones, me parecía importante contextualizar los conceptos antes de entrar en los principios. Grupos de interés. Comprende todos aquellos sujetos que se ven afectados directa o indirectamente por el desarrollo de la actividad empresarial y por lo tanto también tienen la capacidad de influir directa o indirectamente en ella. Fijaos que aquí es grupo de interés a quien vamos a beneficiar, pero también que ellos van a poder interactuar con la sociedad. De esta manera el concepto engloba tanto a personas en grupos internos de la organización como a sujetos externos, con diferentes grados de implicación. Ya veremos esto en los principios. Y los grupos de interés relevantes o beneficiarios directos es un acotamiento que se hace de esos grupos de interés stakeholders que se hacen en general. Son las personas, colectivos y o capital natural, fijaos que un grupo de interés también puede ser un entorno, un territorio, que resultan directamente afectados por el propósito en conexión con el desarrollo de la actividad empresarial. Y se junta el beneficiarios del impacto con la actividad empresarial. ¿Qué significa impacto a efectos del código? Diferencia entre la situación en que quedan los beneficiarios directos del propósito, las personas o el medio ambiente, y la situación que hubieran quedado en ausencia de dicha actividad. Esa diferenciación de una situación y otra, eso va a ser el impacto. Y luego, muy importante, el informe anual sobre desarrollo del propósito, un documento que pasa a ser un documento formal que va a estar vinculado a este tipo de empresas, que es un documento elaborado por una SBIC con carácter público y anual que refleja los indicadores sobre su impacto concreto positivo, alcanzando la consecución del propósito en relación con los objetivos comprometidos por una parte y sobre su desempeño responsable y sostenible en materia ambiental y social y de gobernanza por otra. Es decir, por una parte va a reflejar los indicadores y por otra en relación con los objetivos y por otra va a hablar de cuál es su desempeño social, medioambiental y gobernanza. No es solo un desempeño social, medioambiental y gobernanza, no son solo indicadores, sino que el informe anual va a reflejar las dos cosas. Y pasamos ya a los principios. Vistas estas definiciones que siento no haberlas puesto, pero que las vais a tener todos porque vais a poder acceder al código enseguida, que alguna pregunta por aquí está diciendo cuándo se pueden acceder, después os contestaremos, pero a partir de esta publicación ya se va a hacer público y por lo tanto podréis acceder al código de buenas prácticas. Estas definiciones están al inicio de este código, ¿no? Entonces va a haber, el código, como he dicho, se está estructurando en ocho principios. Hay 3 principios que se refieren a los estatutos, cómo tienen que ser los estatutos de la SBIC,
Hay otros 4 principios que se refieren a la gestión del propósito, cómo se tiene que gestionar el propósito, y hay uno final que es un principio relativo a este informe de desempeño del impacto, ¿vale? Entonces, empezando por los 3 primeros principios vinculados a los estatutos. Nosotros hacemos unas recomendaciones de qué cuestiones mínimas tienen que tener los estatutos, pero como ha dicho Pablo, vamos a publicar también una serie de modelos de estatutos, pero también los propios registradores, obviamente, dentro de sus competencias de soberanía, van a publicar una guía donde también recogerán cómo tendrán que acceder al registro todas estas, este tipo de mercantiles que, insistimos, son sociedades de capital que no son no es un nuevo tipo societario, ¿vale? Están dentro de la ley de sociedades de capital. Bueno, pues el principio 1. Los estatutos de una SBIC podrán incorporar un preámbulo al inicio, explicando el contexto y las circunstancias de su condición, con vistas a contribuir a su interpretación. Esto nos parece esencial. Podrá estar al principio de los estatutos o podrá estar en el propio cuerpo de escritura de transformación o de constitución, y lo que se pretende es que se explique la razón de ese propósito, que haya como un preámbulo motivacional, en donde además se explique cuál es el impacto que se quiere, que se desarrolle un poco más cuál es el impacto que se quiere conseguir y cuál es la relación entre ese impacto que se quiere conseguir y la actividad empresarial que va a estar destinada a este impacto. Tengamos en cuenta que las SBIC no es responsabilidad social corporativa, no es una empresa que tenga una parte de responsabilidad social corporativa y ciertas actividades de responsabilidad social corporativa, sino que son empresas que es la propia actividad la que está destinada a crear ese impacto. En el principio 2 se dice que junto con el ánimo de lucro de sus socios, los estatutos de la SBIC deberán prever como fin social el propósito o propósitos con impacto positivo para el beneficio común que ésta pretenda alcanzar a través de su actividad. Hacemos una recomendación de cuáles pueden ser esos impactos positivos o esos propósitos. Y, por ejemplo, se dice que el propósito de beneficio común procurará efectos netos positivos sobre los beneficiarios directos del propósito, siempre que ello no venga exigido por una norma. ¿Y cuáles son esos beneficios directos, ese propósito que puede tener? Pues puede ser la contribución a la igualdad de las personas y colectivos, puede ser, que son ejemplos, es ejemplificativo, no son números clausos. El acceso a oportunidades económicas o de otro tipo a personas físicas o jurídicas o comunidades vulnerables, más allá de la creación de empleo ordinario o de la actividad. Puede ser también la protección cualificada del medio ambiente, puede ser la mejora de alguna necesidad social concreta, singular o colectiva, relacionada con la salud, con la educación, con la cultura, la vivienda, con la seguridad, entre otros. Como veis, aquí en el propio código ponemos un ejemplo de cuáles pueden ser estos objetivos de interés general que pretenden alcanzarse a través de una actividad mercantil concreta desarrollada por la sociedad. Además, en estos estatutos se tendrán que definir los grupos de interés que sean relevantes, como dice la disposición adicional. Daos cuenta que es la propia disposición adicional la que hace la diferenciación entre grupos de interés relevantes respecto de todo lo que son los stakeholders que cualquier mercantil tiene. Aquellos relevantes serán los que estén especialmente afectados por o beneficiados por la actividad de la SBIC. Pensemos en el medio ambiente, pensemos en un tema medioambiental. Resulta que estás haciendo una actividad agrícola y que la estás haciendo con unas técnicas especiales que van a fomentar la diversidad, a la biodiversidad en el entorno, la recuperación de tierras que están erosionadas. Bueno, pues el beneficiario directo puede ser tanto una población o puede ser un territorio. Luego, el principio 3 dice que la sociedad mercantil de capital que se constituya como SBIC incorporará esta condición en palabras y no siglas en su denominación social. Esto es porque por ahora, y mientras no exista un reglamento que permita la utilización de las siglas están prohibidas por la normativa mercantil y, por lo tanto, la incorporación de la mención sociedad de beneficio de interés común tendrá que estar antes de la forma SL o SA o podrá estar después con paréntesis. También explicamos cómo se puede hacer, porque eso sí que puede ser un motivo de no inscripción en el registro, un requisito formal. Respecto a la gestión del propósito, incluimos cuatro principios. El primer principio es que el órgano de administración de la SBIC deberá crear una comisión para el propósito, un cargo unipersonal,
y que será el encargado de supervisar la gestión de este propósito y además será el encargado de evaluar cómo se está haciendo este desempeño del propósito y de publicar, tendrá la responsabilidad de publicar de manera transparente esta información. Tiene esta comisión se quiere que dependa del Consejo de Administración, es decir, que haya un miembro o miembros del Consejo de Administración que puedan estar en esta comisión, porque lo que se quiere es elevar al nivel más alto esta comisión del propósito, que no se quede en una formalidad externa al órgano de toma de decisiones de la empresa, y obviamente tiene que seguir criterios de proporcionalidad. Puede ser un cargo unipersonal, precisamente porque cuando estamos hablando de pequeñas empresas o medianas empresas, no puede dotarse de una organización que sea desproporcionada. El principio 5. El desempeño de la actividad de la SBIC tendrá en cuenta a todos los grupos de interés y en especial a los beneficiarios directos de su propósito. Esto parece que lo hemos repetido, pero no, porque antes hablamos de los estatutos y cuando estamos hablando de la gestión del propósito, los estatutos tienen que aparecer, pero en la gestión del propósito se tienen que tener en cuenta de manera continuada. En toda la toma de decisiones tenemos que estar pensando en esos beneficiarios directos de su propósito. Obviamente una mercantil tiene como beneficiarios directos a los socios de capital, pero también tiene que tener en cuenta precisamente a estos beneficiarios directos de su propósito. Principio 6. La SBIC deberá medir anualmente el nivel de consecución de su propósito, así como su desempeño social medioambiental. Y lo tiene que hacer esta medición de manera adecuada. Aquí tenemos un desarrollo importante de lo que significa el propósito, cómo se mide este propósito y cómo se tiene que hacer referencia tanto a la actividad que se va realizando, a los productos o a los servicios que se están prestando, cuáles están siendo, que son los outputs, y cuáles están siendo los resultados de estos servicios, es decir, qué outcomes o impactos directos se están generando. Pero además se tendrá que establecer el impacto, es decir, yo hago una actividad, tengo que definir qué actividades y qué servicios estoy prestando, eso me va a dar una serie de datos objetivos, que van a ser los income, el dato objetivo, los outputs que voy a generar, esos son datos, los outcomes van a ser resultados que tiene la actividad, pero también tengo que medir el impacto, es decir, la diferencia que había de realizar la actividad a no realizar la actividad. Esa es la diferencia, no es un mero dato, sino es cómo ha evolucionado esa, que ahora lo hablaremos con el tema de la teoría del cambio, que es la que estamos siguiendo precisamente para hacer esa medición. Pero es que además también en esa obligación de reporte tiene que estar el desempeño responsable social y medioambiental de la propia compañía. Y ese desempeño, esa gobernanza desde un punto de vista responsable social y medioambientalmente, se tendrá que hacer de acuerdo con estándares internacionales como puede ser el GRI o el BILA. No nos damos cuenta que son dos cosas diferentes. Una es el propósito, cómo se cumple, y otro es la gobernanza de ese propósito con esos estándares, que ahí efectivamente podemos utilizar los estándares en esa gobernanza de ese desempeño social medioambiental responsable. Podríamos utilizar este estándar que ya utilizamos algunas empresas como son las empresas B Corp, pero eso no significa que se puedan utilizar solo esto, sino que se podrán utilizar otros estándares diferentes de los de B Corp, siempre que pues sean reconocidos de alguna manera por las comunidades. Principio 7. La SBIC pondrá todos sus esfuerzos en alcanzar su propósito de beneficio común de forma que resulte compatible con el fin lucrativo que también persigue. ¿Esto qué significa? Pues que nosotros vamos a poder cumplir nuestro propósito con gasto a través de nuestra inversión y a través del gasto de la compañía. Pero también se recomienda, y por eso aparecen los estatutos, que se reinviertan determinados beneficios y que no se lleven al reparto de dividendos para poder tener un desempeño mejor del propósito. Ahora bien, ¿cuáles van a ser esos porcentajes de beneficios que se tienen que reinvertir? Los que cada empresa considere necesario, porque si la empresa en su informe anual reporta que ya está alcanzando el propósito vía gasto, vía inversión, pues podrá establecer que su porcentaje de reinversión de beneficios sea un 1%. Y también habrá la posibilidad de que haya empresas que quieran reinvertir el 100% de sus beneficios, porque como sabéis, dentro de la legislación mercantil
permite que las entidades de ánimo de lucro no repartan, sus beneficios los vuelvan a reinvertir de manera revolving, de manera recurrente dentro de la empresa. Pero insistimos que este requisito puede ser desde el 1% hasta el 100% de sus beneficios, porque hay empresas que consideran que ya vía gasto-inversión cumple con el propósito y otras empresas que digan, no, yo quiero destinar todos mis beneficios a la reinversión para la consecución del propósito, sin necesidad de ser una entidad sin ánimo de lucro. Y por último, el octavo principio es el respecto del informe anual. Como ya hemos dicho, la SBIC debe hacer público con carácter anual un informe sobre el desarrollo de su propósito y su desempeño responsable. El informe indicará expresamente el grado de seguimiento de las recomendaciones de este código y en su caso tendrá que dar una explicación, como decíamos antes, por el principio de cumple o explica, de la falta de seguimiento. Este informe anual nosotros estamos recomendando dentro del código que pues obviamente que recoja los indicadores, que recoja cómo se está midiendo ese propósito a través de la actividad, a través de los outcomes, a través del impacto, pero también estamos recomendando que este informe anual se formule por el órgano de administración, que además sea aprobado por la Junta, junto con las cuentas anuales, sin perjuicio de que recomendamos que haya un punto del orden del día específico para debatir y tratar sobre este informe y sobre la consecución del desempeño del propósito. Además, recomendamos que se publique en la página web de la compañía y que se deposite junto con las cuentas anuales en el registro mercantil. Creemos que estos son una manera de cumplir con esa disposición adicional que dice que se tendrá que reportar y se tendrá que verificar y se tendrá que hacer con criterios de transparencia. Pues entendemos que la publicación en el registro mercantil de este informe anual, junto con, aunque sea de manera separada, pero en un mismo momento en que se publican las cuentas anuales, nos parece que es una manera idónea de cumplir con la disposición adicional, porque si no tampoco sabemos muy bien cómo se podría hacer de otra manera, ser transparente sin cumplir con este requisito. Obviamente, el Colegio de Registradores establecerá estos requisitos también en su guía, que lo consideran, y también les recomendamos desde la comunidad que el Colegio de Registradores tenga un registro y un reporting o una información sobre cuántas SBIC y qué SBIC están cumpliendo con estas, o sea, están registradas ahora mismo en España, para que tengamos todos esa información. Y por último, hablando un poco de lo que es la metodología del impacto, que lo ponemos como anexo dentro del código, se explica algo y se explica esta metodología por la que hemos apostado, que es la metodología de la teoría del cambio, ¿vale? Y es que es ofrecer un marco útil para el diseño de esa estrategia de impacto. La teoría del cambio dota de este marco útil y además va a permitir su seguimiento y evaluación por parte de terceros y de los beneficiarios directos del propósito. Entonces, existen diferentes formas de establecer y representar una teoría del cambio, pero nosotros consideramos que en todos los casos será necesario identificar dentro de ese informe de desempeño del propósito, ese informe anual de cumplimiento del propósito, hay que indicar estos elementos, ¿no?, a los que hablaba antes, las actividades, esas actividades empresariales concretas que van a desencadenar el impacto positivo en el propósito, los productos, lo que se llaman los outputs en inglés, que son las consecuencias directas o inmediatas de la realización de la actividad, esos resultados intermedios, que son los outcomes, que es aquello que se espera obtener como consecuencia de los productos y servicios que ha desarrollado la empresa, y que esas consecuencias son lo que van a provocar al final el cambio, ¿no? Y luego el impacto, que es medir ese cambio efectivo que se ha producido, esa diferencia entre cómo estaban las cosas, cómo estaban esos indicadores antes de realizar la actividad y cómo están las cosas después de haber realizado la actividad y después de haber provocado esos outcomes, ¿no? Entonces, damos algunos ejemplos también de cómo se aplica la teoría del cambio en algunos modelos de empresa, y luego también ponemos cómo
adjuntos ese modelo de estatutos. Hemos empezado por un modelo de estatutos de SL, es de la forma jurídica mayoritaria en las pymes españolas, y creemos que es lo que va a tener más utilidad por ahora, sin perjuicio de que también estemos desarrollando los de las sociedades anónimas y los de las sociedades comunitarias por acciones, que son las 3 sociedades de capital que las formas que se podrán utilizar para desarrollar las SBIC.